Bueno, a continuación vamos a escuchar al sociólogo John Jairo Rincón, quien nos va a hablar de memoria y reparación a partir de las experiencias e iniciativas de las víctimas. Buenas tardes, espero que esta última intervención no los haga ir más rápido a buscar almuerzo. Realmente, más que hablar de memoria, voy a plantear unos puntos de discusión tratando de no extenderme, lo prometo, mucho en la intervención. Básicamente podría uno empezar a reconocer el boom de la memoria en el país a partir de la discusión sobre la población víctima de la violencia y sobre la ley 1448 que crea el Centro Nacional de Memoria Histórica, entidad estatal, justamente con uno de esos dilemas que estaban señalando acá frente a hacer memoria oficial o recoger la voz de las víctimas, y esa es una discusión, espero lograr proponer el peso que tiene, no para la discusión guerrilla-gobierno. Esta discusión que quiero proponer es una discusión para la sociedad, no es para los desmovilizados de la guerrilla ni para el staff negociador del gobierno colombiano, es para la sociedad colombiana, ¿cierto? Y es el dilema grandísimo, no es para los actores del conflicto, sino es para la sociedad y la responsabilidad o participación que tuvo en la guerra. En ese sentido, el tema de la memoria y particularmente la creación misma del centro se enmarca en toda la discusión sobre justicia transicional y lo que debe hacer la sociedad después de los conflictos, que no empieza con la discusión de las FARC, empieza con la discusión de los paramilitares, 2005, 2004, antes de eso y toda la ambientación que se generó para la desmovilización. Entonces no es un tema que se esté relacionando solamente con las FARC, sino que se asoció con la desmovilización de los grupos paramilitares. De hecho, la desmovilización de los grupos paramilitares empezó a traer a colación otra serie de temas que habían estado olvidados por más de 20 o 30 años en el país. Uno de ellos, el tema de la problemática agraria y rural, porque la desmovilización de los paramilitares trajo de suyo la discusión sobre el despojo y la apropiación de las tierras, en aras de la justicia y en aras de la verdad. Algo que tal vez no se esperaba era que la discusión con la derecha y la desmovilización de los paramilitares trajera a colación un problema que estaba en el centro del conflicto colombiano. Pero por otro lado venía una agencia de la población víctima de la violencia supremamente fuerte que logró posicionar en la discusión nacional no solo el tema de la desmovilización de los paramilitares, sino los temas de justicia, verdad y reparación de cara a los crímenes de lesa humanidad que ellos habían cometido. Entonces venimos en un proceso bastante, podría uno decir, acumulativo social y políticamente en el país, que ha vuelto a llamar la atención sobre problemas que la sociedad tenía olvidados. Y aquí nos enfrentamos entonces a una cosa compleja, porque la sociedad colombiana o un sector de la sociedad colombiana decide hacer memoria no solamente en medio de la guerra. La ley 1448 de 2011 no se estaba hablando ni siquiera de procesos de negociación, venía un proceso de contraataque muy fuerte de las fuerzas institucionales frente a la insurgencia que de suyo conduce a que la guerra no se viva en la ciudad, sino que se viva en el campo. Se organiza desde la ciudad, pero el teatro de operaciones es en la zona rural, de tal suerte que las guerrillas fueron replegadas a sus zonas históricas y la guerra dejó de vivirse en la ciudad. Dejó de vivirse en la ciudad, y en la medida en que dejó de ser una vivencia cotidiana, se oculta en la agenda de los medios, pero se vive concretamente en los espacios rurales. Hasta hoy sigue siendo así. Entonces eso también incide muchísimo en la manera en que se está viviendo. El asunto es que entonces se debe hacer memoria no solamente en el marco del conflicto armado, sino en el marco de una sociedad que trae una serie de cargas históricas y de problemas complejos que nunca fueron resueltos. Y eso conduce o a que se decida por hablar o a que se decida por callar, por ejemplo. Este problema del que hablaba Iván sobre la relación entre narcotráfico y política no es de ahorita. Lo más nuevo venía como desde los años 60, incluso al 60 y pico, no recuerdo bien, creo que fue a Carlos Lleras el que lo acusaron de haber tenido vínculos con comerciantes de marihuana para la campaña presidencial.
y de ahí para adelante siguieron las construcciones sociopolíticas alrededor del dinero del narcotráfico. Entonces no es un problema nuevo. Hacer memoria en una sociedad con problemas no resueltos, que además tiene la guerra como un lastre importantísimo, no es una cosa fácil. Porque además se empiezan a cargarse una serie de cosas que la sociedad va a esperar sean resueltas a través de esos mecanismos o de la justicia transicional o en este caso a través de la memoria. Entonces la memoria para la reconciliación, la memoria para la no repetición, cuando resulta que las condiciones que generaron esos conflictos difícilmente se van a transformar. La migración, el problema de la configuración urbana. Cuando Jairo hablaba ahorita de la no absorción de la gente desplazada forzadamente o de los desmovilizados de la guerrilla o de los paramilitares, me acuerdo de Sincelejo y Montería. No recuerdo el censo de mototaxistas cuánto es, pero es imposible andar y la población está empleada en eso. Pero ellos no necesitaban solo trabajo, necesitaban casa, necesitan estudiar, necesitan salud, y eso lo que ordena es una serie de disputas muy fuertes en el espacio urbano que se resuelven con las prácticas de la guerra. En esos contextos hay que hacer memoria, y ahí es muy complicado. En esos contextos se desarrolla el tema de la reclamación y restitución de tierras. Ha sido asesinado un funcionario del Estado, pero además de eso, a más de 40 reclamantes de tierras solamente asesinados este año por exigir un derecho que está consagrado en la ley. Y eso no hace parte de la agenda de negociación FARC-gobierno. Insisto mucho, son dos niveles muy fuertes de trabajo. En términos concretos, pues, el tema de la memoria, considerado en la ley 1448, intenta realizar un deber de memoria del Estado, pero también promover el deber de memoria de la sociedad y de los distintos sectores sociales que la componen. No estamos hablando solamente de la memoria de la población víctima de la violencia, así se tome la determinación política de que se privilegia la voz de las víctimas en este proceso de reconstrucción de memoria histórica. Esa es una decisión política que contrasta con decisiones anteriores que habían puesto y sobreexpuesto la voz de los victimarios para explicar las grandes violaciones a derechos humanos y el desarrollo de la guerra a través de justificaciones de orden ideológico o político que no estaban asumiendo responsabilidades. Y eso va de la mano con el tema de asociar la memoria y el deber de memoria del Estado y de la sociedad con la búsqueda de caminos asociados a la reparación material y simbólica de la población víctima de la violencia. Es decir, que poner al centro las discusiones de la violencia y poner al centro la voz de las víctimas en ese proceso de reconstrucción histórica va asociado a que la sociedad conozca lo que pasó, a que la sociedad entienda el dolor que las personas sufrieron en el marco de la violencia, pero también a que la sociedad asuma resolverles los daños causados a través de la guerra y también a restituir los derechos que fueron vulnerados en ese proceso. A eso se le llama reparación, en términos gruesos. Pero automáticamente eso se asocia con otras tres cosas que se convirtieron en demandas históricas de la población. Me pueden reparar, pero eso no obvia que haya verdad, que yo sepa qué sucedió, y eso va a demandarle al trabajo de memoria contribuir a los procesos de esclarecimiento histórico sobre hechos sucedidos, sin que eso tenga un impacto directo, una relación directa o no con el tema de la justicia, ya lo voy a señalar. La otra demanda que viene asociada es la de la no repetición, y la otra demanda fundamental es la de justicia y acabar la impunidad. En el caso de la verdad judicial, es labor del Estado investigar y sancionar a los responsables de manera ejemplar para que la sociedad entienda. Y hay una discusión también muy fuerte con las formas de sanción, si son 8 o 20 años y si vale lo mismo matar a una persona que a 1000. Muy complicada, ¿cierto? Y si van para el Senado o van para la cárcel. No son cosas de poca monta, son muy, muy complicadas. En el caso de la memoria, difícilmente se le puede pedir que desarrolle todo el trabajo para aportar pruebas judiciales
y terminen haciendo las personas que recuerdan el trabajo que debe hacer la justicia. Ahí hay dos demandas distintas frente a lo que puede hacer la memoria y lo que debe hacer el Estado. En últimas, este deber de memoria se materializa en contextos muy complejos, de viejos y nuevos problemas, pero a la vez de nuevas demandas en el marco de sociedades que están en transición en términos de la guerra. Esa responsabilidad no es solamente del Estado, también es de la sociedad. El segundo punto, en este proceso, y creo que las personas que me antecedieron en el uso de la palabra lo precisaron, no se enfrenta uno con una memoria, se enfrenta con memorias en plural. Cada memoria, dependiendo de las condiciones sociopolíticas o de agencia que logren quienes están recordando, tiene un peso o un poder distinto para impactar a la sociedad. Es distinto Mancuso hablando en el Congreso de la República a una víctima en la vereda, qué sé yo, Medellín, del municipio de Ovejas. ¿Me explico? Porque se enfrenta uno a unas relaciones asimétricas que pueden posicionar en la sociedad determinadas narrativas sobre lo que sucedió, impactando directamente, así no tengan una relación igual ni proporcional, impactando directamente esos discursos, la verdad, la justicia y potencialmente las medidas de reparación. Y la identificación incluso de responsables. Es que yo lo maté porque me defendí. Legítima defensa. Pero resulta que en el relato histórico se empieza uno a dar cuenta que había otra serie de elementos que estaban motivando esa acción y que además fue una acción coordinada y sistemática desarrollada durante muchos tiempos con favorabilidad de poder. Me explico lo que tiene en términos de implicación que se posicione una u otra memoria y asistimos a eso acá. El tiempo de los victimarios, el tiempo de las víctimas y la sobreexposición de la sociedad urbana a una sola narrativa, no a otra. En ese sentido, lo que señalaba el profesor de Zuviría me parecía importante. La identidad de los campesinos, por ejemplo, y su voz dentro de todo este proceso es fundamental como campesinos, no como ciudadanos. Como campesinos, lo mismo que como afro, como indígena, como mujer en todo este proceso. La violencia sexual, por ejemplo, sobre eso en términos de la judicialización, ha habido 1 o 2 casos en el proceso de justicia y paz absolutamente relacionados con reconocer ese delito, mientras que los trabajos de memoria están dando cuenta que eso fue una práctica sistemática de los ejércitos en todo el territorio nacional. Ahí entonces mira uno cuáles son las voces que están en disputa en esta construcción de memoria. Y no se disputan solo voces, sino también versiones sobre el pasado y los arreglos o no que haga la sociedad sobre esas versiones sellarán la construcción de futuro. Ahí me recuerdo el título de un texto peruano que se llama No hay futuro sin ayer. ¿Qué tan dispuesta está esta sociedad nacional a reconocer eso? Máxime cuando no se conoce la vivencia de las regiones y se conoce lo que yo conozco a través de los medios de comunicación que fabrican un mensaje con intención, por ejemplo. Ahí se enfrenta uno con muchos problemas. Y el otro elemento es que esa pluralidad de memorias no viene construida de manera objetiva. Viene con una carga de subjetividad tan profunda como el dolor vivido por las personas. Porque yo recuerdo lo que quedó marcado en mi mente y en mi corazón y sobre eso hablo, no sobre otra cosa. Es decir, yo no le puedo pedir a las memorias que sean objetivas. Y ahí aparece un problema frente a la relación con verdad, que no resuelve la memoria, resuelve la justicia. ¿Sí me explico? Ahí hay dos competencias absolutamente distintas. En ese sentido, entonces, la construcción de memoria se convierte en un campo también de disputa, de la misma manera que la política u otras dimensiones de la sociedad. Ya señalo 2 ideas más y termino. Me queda un cuarto de página. Parafraseando al doctor. No, citando a alguien que
leí alguna vez. El tercer problema viene asociado con quién hace memoria y para qué. ¿Con qué finalidad recuerdo yo? Sanar, reclamar, exigir, demandar. Y en este sentido aparecen dos dimensiones absolutamente importantes que se están disputando no solamente aquí en Bogotá o en la mesa de negociación. El tema de la comisión histórica no es una cosa de poca monta tampoco, sino que se están disputando a nivel veredal y barrial. Porque recordar, aparte de traerme dolor, me obliga de cierta manera a pensar en hechos y a ubicar responsabilidades. Y si mi vecino, que era mi amigo, aparece como victimario en algún momento de ese relato, se alteran cosas absolutamente importantes de la convivencia social, y ahí mucha gente puede decidir y optar por no recordar y por el olvido. El problema es que cuando el olvido va asociado a impunidad y a preservación de estructuras de poder, ahí sí es mejor valorar socialmente si la sociedad en su conjunto le apuesta al olvido o si le apuesta a la memoria con todas sus implicaciones. Las dos discusiones grandes que aparecen son el uso social de la memoria y cómo la sociedad se apropia de lo que vivió otro sujeto haciéndolo mío para que yo tome conciencia, reflexione y de verdad pueda construir condiciones de no repetición, o hago que eso sea algo que a mí no me interesa. Es decir, para quién se produce también ese proceso de recuerdo y con qué sentido se hace. Y el otro punto es el uso político de la memoria. ¿Qué quiero agenciar yo con eso? Y ahí retomo una frase de Todorov, que habla de cómo la memoria debe ser ejemplarizante para una sociedad, es decir, debe fundamentar las acciones de futuro a partir de reflexionar sobre lo que sucedió. Si esto lo llega a hacer la sociedad, podríamos tomar decisiones de otro tipo que van a impactar incluso lo electoral, porque yo voy a tener la capacidad de reflexionar y entender las relaciones. Pero ahí hay cosas tan paradójicas como que en Chengue, que fue un sitio donde sucedió una masacre, no recuerdo ahorita el año, 28 personas matadas con una maceta de esas que golpeaban la ropa para no gastar tiros, no hacer ruido y no llamar la atención de la guerrilla, termina ganando la hermana de uno de los artífices de la masacre. Uno puede decir, ¿qué pasó ahí? La gente no tenía memoria, a la gente le importó 5 lo que sucedió, o sencillamente terminaron privilegiándose los mecanismos clásicos a través de los cuales se hace política en el país. Pero si la sociedad en su conjunto no logra construir esos elementos para la no repetición, va a ser muy complejo que la memoria tenga algún sentido en el ejercicio social, político, incluso comunitario de la sociedad en su conjunto. Y esto va relacionado también, y con esto cierro, con cómo la gente quiere ser recordada. La población víctima de la violencia ha sido presentada, en algunos casos, sin historia, es decir, una víctima incluso pasiva frente al desarrollo de la violencia, sin agencia y sin identidad, también sin territorio. Eso es complejo, a mi juicio. Y resulta que cuando uno empieza a hacer trabajos de recuerdo, en mi caso con población campesina, lo que uno encuentra es que empieza a salir a flote las identidades y las potencias, las disputas por territorios y el sentido de pertenencia a una comunidad y las apuestas políticas que la gente tenía. El campesino no solo luchó por la tierra, luchó por participar en las decisiones a nivel local, sobre todo cuando se abre la elección popular de alcaldes, y eso lo que pone aquí de presente es una disputa por ser social, política y económicamente de unos sectores de la población que difícilmente habían sido incorporados como ciudadanos a esto que se llamó Estado y sociedad nacional. Muchísimas gracias.